chivateando a Luciano, denunciando la propia corrupción de la Suprema, no la propia naturalmente, la ajena, y entonces después exhibiendo una doble cara, porque no es verdad que si él no dijo eso, se iba a poner eso en los cables. Nadie se la juega así, ningún embajador, eso tiene su regla. De manera que lo que dijo Subero lo dijo. Lo que pasa es que a la hora de publicarse, él tenía que dar otra versión y hablar de las inexactitudes idiomáticas. Y precisamente con un embajador puertorriqueño que hablaba español. De manera que no hay manera de defenderse. Quedó como confidente de velado, pero quedó además como hombre de dos caras. Entonces, ¿qué autoridad moral, ética puede tener una persona con ese background para entonces demandar transparencia? Pero además la farsa de mandarle transparencia al Consejo Nacional de la Magistratura, que no tiene nada transparente, que se conforma a base de un reparto, el reparto que se hace en el Estado, de la representación de la Cámara de Diputados, la representación del Senado, cual de las dos cámaras peores, el presidente Leonel Fernández, que es el capo de Tuticapi. Entonces, ¿qué puede salir transparente de un Consejo Nacional de la Magistratura así? No, la transparencia no estriba en que se haga un certamen público. La transparencia no es simplemente que se escojan entre los capaces y los mediocres, porque hay capaces muy malos. Hay capaces es peor un capaz malo a un mediocre malo, porque el capaz tiene mucho más capacidad para hacer maldad, y así lo demostró Balaguer y lo está demostrando Leonel Fernández, a quienes no se le puede calificar de mediocres ni de incapaces. De manera que no es que se examine en público a los candidatos a la Suprema lo que va a determinar la diafanidad de ese proceso. Es que en fin de cuentas la escogencia va a estar marcada por el reparto político. Ellos hicieron referencia a eso. Él y el propio Luciano, que también se atreve a hablar después de todo lo que ha... Esa gente debiera estar abajo de la cama si tuvieran un mínimo de vergüenza, pero no la tienen. Y así actúan todos y todas los que, involucrados en la corruptela del Estado, son atrapados en un momento determinado. Entonces salen a la palestra como si nada hubiera pasado, y dando cátedra de moral, y diciendo que nadie puede, que lo único que tienen como patrimonio es su moral. No, tienen mucho de patrimonio, de dinero hecho a través de los sistemas de privilegio, a través de prácticas muy cuestionables en el ejercicio profesional, porque hay que ver lo que son los abogados de las malas causas y los dineros que reciben. De manera que está descalificado para hablar de esto, y nadie espere que ese Consejo de la Magistratura va a conformar una Suprema Corte, un Tribunal Constitucional, un Tribunal Supremo Electoral que pueda ser garantía para este país. Miren cómo conformó el Senado, el Tribunal, la Junta Central Electoral, y puso al frente a un abogado traficante de influencia, con múltiples igualas con el Estado, que responde a los intereses de Leonel Fernández, que no son intereses nada sanos. Así que así se van a conformar esos organismos. Por eso decimos, en fin de cuentas, este Estado hay que chocarlo, y hay que, en el buen sentido de la palabra, subvertirlo. Pero vamos a pausar y volvemos muy pronto con todos y todas ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Qué hermosa es la vida cuando el día me invita a tomarme una taza
Santo Domingo renace la alegría, me lleno de vida, comparto con amigos mi café Santo Domingo. En cada taza de café Santo Domingo brota el aroma del sabor de la vida. Disfruta tu café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión. Comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día. Cada día mejor. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Besar tu cuerpo y estar cerca del riachuelo y calmar en tu agua fresca mi locura de sediento, y calmar en tu agua fresca mi locura de sediento, porque anduve mil caminos siempre en busca del amor, como las aves que vuelan al sur, y siempre con alma de un ser, siempre con alma de un ser. Otra de las características de una parte de los funcionarios del Estado Dominicano, de los altos funcionarios, es hablar con un grado de simulación, como si ellos no estuvieran ahí. Es decir, como ellos hablan, dicen, proponen, analizan, y lo que han ejecutado es totalmente distinto, o lo que ejecuta su gobierno es totalmente diferente. Y ellos se salen del contexto, crean una situación virtual y la realidad anda por otro lado. Lionel es el mago de ese rejuego. Pero ahora aparece una entrevista muy destacada en la que hace el Grupo Corripio con Daniel Toribio, que estuvo en el Banco de Reserva muchos años y ahora es ministro de Hacienda. Y él dice: no más impuestos, ya el país está saturado de impuestos. Pero él acaba, o este gobierno acaba con él de ministro de Hacienda, de imponer un paquetazo. Y entonces, de ahora en adelante no, ya dieron el palo, ¿no? Y así dirán cuando den otro palo, no más después. Pero no solo, porque hay impuestos encubiertos. Ellos siguen usando los combustibles como fuente de impuestos. Y usando también la tarifa eléctrica como fuente para compensar el robo de los sectores privados involucrados en el sistema eléctrico. Entonces,
Igual hacen con la deuda, o igual hace Toribio con la deuda. Las deudas tienen que ser de tal manera, bajos intereses. Pero señor, ustedes tienen 12 años gobernando y el nivel de endeudamiento de este país ha comprometido más de una tercera parte del presupuesto nacional. A veces ronda el 40% en los pagos de los servicios de la deuda, amortizaciones e intereses. Y muchos préstamos no son a bajos intereses. Entonces, ¿cómo viene usted ahora a salir con esto? Que deben ser cuando usted ha endeudado al país de esta manera. Y eso ha traído una atadura, la atadura del Fondo Monetario Internacional, que entonces hace del gendarme, del policía, para imponer el pago de la deuda, a través de ajustes que nunca afectan a la clase dominante, a la oligarquía, a las grandes corporaciones, sino sobre todo a los sectores medios y a las bases populares de la sociedad. Igual dice, como si él no estuviera aquí, él no estaba aquí, parece, que el gasto público tiene que ser más eficiente. Y así evade un problema mayor, porque aquí no es solo que no es eficiente el gasto público, es que una parte grande de lo que está destinado al gasto público se los roban. Y se los roban a veces institucionalmente con los altísimos sueldos de los funcionarios, los privilegios, las dietas, en todas las instituciones del Estado. Y Toribio sabe de eso, porque en el Banco de Reserva tenía ingresos por encima del $1.000.000 mensuales. Y si él está actuando de la misma manera que Bengoa, por ahí anda los ingresos del ministro de Hacienda. Pero no solo eso. Si antes de Leonel subir al gobierno, él decía que aquí se perdían 30.000 millones de pesos, cuando los pesos valían más, en corrupción, ahora los estimados que hacen los economistas más acuciosos es que ronda por los 90.000 millones, lo que es corruptela y dispendio. Entonces usted va con su carita fresca, con su saco y su corbata, temprano, al periódico Hoy, y le dice al país que el gasto público tiene que ser más eficiente. Eso indigna más, porque estos tipos no solo son depredadores, disfrutadores de un sistema de privilegios escandaloso, ejecutores de fraude, de estafa, de atracos al Estado, y otros por lo menos que no hacen eso, podría ser el caso de Toribio, lo toleran y lo comparten con sus camaradas de partido, con sus compañeros de partido. De manera que por eso estamos donde estamos, y por eso el subsidio al sistema eléctrico ronda los $700 millones. Pero vamos a pausar y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día. Cada día mejor. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial, sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Qué hermosa es la vida cuando el día me invita a
tacita de café Santo Domingo, renace la alegría, me lleno de vida, comparto con amigos mi café Santo Domingo. En cada taza de café Santo Domingo brota el aroma del sabor de la vida. Disfruta tu café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bien. Ayer en la tarde circuló la noticia del asesinato de la maestra, directora de la escuela de San Rafael, en la provincia de Barahona, Leni Félix. Fue asesinada por dos directores de escuela, de pequeñas escuelas. Fernando Carrasco Roque, de la Ciénaga, que fue el que la mató a martillazo sucio, porque no pueden ser limpios esos martillazos. Luis Amaury Félix Gómez, del Guayubal, de la escuela del Guayubal, y Félix Amaury Félix Santana, de la escuela de Agüita, todas en Barahona. Se habla de una reacción mezquina porque ella ganó un concurso. En verdad pueden ser cosas que debieran airearse más. Aquí aparecen también unos apellidos y unos nombres que indican familias. Pero el hecho es que una mujer que además demostró superioridad frente a estos tres hombres, se gana un concurso y se toma eso como el motivo de lo que se ha dicho públicamente, fundamental para que la asesinaran de manera brutal. Pero ayer estaba hablando Subero de las bondades de la justicia en el periodo que él ha presidido. Y ayer la jueza a cargo de ese caso le dictó 3 meses de prisión preventiva para Carrasco Roque, que fue el matador directo, y puso en libertad bajo fianza a los otros dos, con una fianza mínima. Es una jueza, Kenia Pérez. El Ministerio Público pidió 3 meses para los 3. Oigan, el Ministerio Público depende del Procurador General de la República. Si el Procurador tuviera un mínimo de seriedad, un mínimo, hoy debiera estar cancelada, echada a un lado, esa representante del Ministerio Público, Kenia Pérez, que pidió 3 meses para los 3. Pero en casos, a veces pendejos, meten mucho más meses en prisión preventiva. Y aquí al matador le metieron 3. El ministerio pidió 3 para los 3. Pero además, si hubiera seriedad en la Suprema, en lo que mandan en la justicia, esa jueza debiera estar suspendida. Porque a esta sociedad no se le puede venir con esto, ¿no? Un hecho tan horroroso, por todo lo que implica. Directores, ¿y quiénes pusieron esos directores de escuela ahí? Porque esos tipos tienen que tener antecedentes. Hay que ser muy malvado en la vida para decidir matar a una maestra con el pretexto de que se ganó un concurso que ellos no ganaron. Y matarla a martillazo. ¿Y qué no estaban haciendo esos directores en esas escuelas con esos niños y esos muchachos?
Eso es una cosa, de verdad que es de las cosas más graves que ha pasado en los últimos tiempos. ¿Quién lo nombró? ¿Y qué hace además la asociación de maestros con estos casos? No basta ahora venir el presidente de la ADP a decir pena máxima. No, la cosa hay que tratarla a mucho más profundidad y ver qué es todo lo que se está moviendo alrededor de esto. ¿Qué podredumbre que hay ahí? Esta sociedad necesita una rebelión para barrer con todo esto, cosas establecidas y crear nuevas reglas de juego. Pero nos tenemos que despedir, lamentablemente. Esto merecería todavía analizarse más y lo haremos. Pero nos despedimos con un fuerte abrazo hasta el día de mañana. Quisqueyano, despierta, despierta de tu sueño invernal, que los vientos del nuevo socialismo ya se sienten en tu seno asomar, rescatando y rearmando la utopía. Nuestro pueblo se organizará en circulistas, combatientes, camañistas, circulistas de lucha y formación, creciendo como la verdolaga, floreciendo por toda la nación, combatiendo unidas y unidos, combatiendo con fuerza y valor. Levantemos el nuevo socialismo y rescatemos de nuevo la nación, con la voz victoriosa de Duarte y el fusil que Camaño empuñó. Que Quisqueya será socialista, libertad, socialismo, morir. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.